En este vídeo os voy a hablar de otra aplicación de Google que utilizamos mucho y que es realmente interesante, que es el Google Drive. Igual que todas las aplicaciones de Google, las puedes encontrar a través del navegador Chrome, yendo al icono de los 9 puntitos y aquí lo tienes. Drive, el icono de Drive, que es este triangulito. Pinchamos sobre él. ¿Qué es el Google Drive? Pues es un sistema de almacenamiento. El Drive es como si fuera un disco duro en la nube, en los servidores de Google, en los ordenadores de Google. Tienes guardado allí un espacio, que en este caso son de 15 gigas, para que tú puedas almacenar todo lo que quieras. Aquí, fundamental, tienes aquí el botoncito nuevo, arriba a la izquierda, y puedes seleccionar lo que desees realizar. Si quiero crear una carpeta, pongo una carpeta, año 2021, imágenes. Y en mi unidad he creado una carpeta para incluir imágenes. Pincho en más. Puedo subir un archivo o subir una carpeta desde mi ordenador. ¿De acuerdo? Puedo arrastrar directamente. Pincho aquí, por ejemplo, dentro de la carpeta 2021 imágenes y aquí puedo soltar y arrastrar los ficheros de mi ordenador, meterlos aquí dentro, los ficheros de imágenes para guardarlos en una copia de seguridad en este disco duro de Google llamado Drive. Volvemos atrás, creamos una nueva carpeta, por ejemplo, que será documentos. Pincho en crear, ya tengo la carpeta documentos, me meto dentro de la carpeta documentos, vuelvo a pulsar el botón nuevo de crear un nuevo algo, ¿el qué? Pues mira, un documento de Google. ¿Qué es lo que puede hacer Google Drive? Pues tiene su propio editor de textos, su propia hoja de cálculo Excel, su propio PowerPoint o su propio creador de formularios. Esto requiere pues un poquito de estudio en profundidad de cada una de estas opciones y luego pues tienes más dibujos de Google, Google My Maps, Google Sites, etcétera. Pero lo que más se suele utilizar es el documentos de Google, las hojas de cálculo. También puedes hacer presentaciones PowerPoint aquí en Google o incluso formularios. Formularios que los puedes utilizar como si fueran encuestas que que compartes con tus clientes para que te hagan, pues eso, algún tipo de valoración a través de esta herramienta de Google. Vamos a mirar primero cómo crear un documento. Pinchamos aquí. Bueno, y se nos abre pues un editor de texto normal y corriente. Incluimos aquí el título, ejemplo 1, y ya podemos escribir lo que queramos. Ejemplo 1, lo selecciono, lo centro, lo subo de tamaño, lo hago negrita, subrayado, justificado por ambos lados, lo pongo otro tamaño y puedo escribir lo que yo quiera, pues es prácticamente pues como un editor de texto normal y corriente. Puedo escribir lo que yo quiera, puedo insertar imágenes, puedo crear también una tabla, insertar una tabla de 3 columnas por 6 filas, pues lo que quiera, y puedo luego después, si lo deseo, descargarlo en formato PDF o en formato de Microsoft Word, etcétera. Podemos cerrarlo, tranquilamente lo podemos cerrar, porque estamos trabajando en la nube, no estamos trabajando en ningún sitio. No nos pide en ningún momento guardar, ¿de acuerdo? Podemos
cerrarlo directamente y ya aquí lo tenemos. En nuestra carpeta documentos tenemos el documento ejemplo 1. Pinchamos sobre él 2 veces y se nos vuelve a abrir para poder modificar o seguir trabajando sobre él. Lo mismo que creamos un documento de texto, podemos crear un nuevo documento de una hoja de cálculo. Las típicas hojas de cálculo de Microsoft Excel, pues las tenemos aquí igual. El mismo editor, donde puedes poner columna de fecha, cliente, información, CIF, pues lo que queramos. Seleccionamos todo, lo ponemos centradito, en negrita, un poquito más grande. Podemos separar también. Podemos poner las cuadrículas, cambiar los fondos si queremos, etcétera, etcétera. Podemos hacer también pues las operaciones. Aquí tenemos el sumatorio, suma, promedio, contar, máximo, pues todas las operaciones que requiere una hoja Excel. Sumatorio de todo esto. Aquí tendríamos el sumatorio de esta columna. Bueno, en este caso, como es una fecha, es un ejemplo. Podemos darle formato. Le damos formato a la columna para que sea siempre del tipo fecha. Y así cuando escribimos 19 del 3 del 21, pues ya nos ajusta 21, 2, 20, pues nos ajusta ya a que sea formato fecha. Incluso si queremos pues, otra columna de tarifas, seleccionamos la columna. Podemos seleccionar el formato moneda. Y así nos sale pues con los 2 decimales y el símbolo del euro. Y aquí abajo podemos hacer el sumatorio, la suma de todas esta columna para que nos dé el total. Podemos darle el nombre de contabilidad, por ejemplo. Cerramos los documentos y aquí tenemos el documento contabilidad y el documento que hemos hecho antes. Así de sencillo. Para esto sirve Drive, para tener la posibilidad de crear carpetas, guardar documentación, tu información, tus fotos, tus vídeos, crear documentos sin necesidad de tener instalado sin necesidad de tener instalado ningún tipo de software en el ordenador. Y también, pues incluso puedes compartir con alguien, por ejemplo, la carpeta documentos. Tienes un socio, pincha sobre esa carpeta, botón derecho, compartir. Y puedes compartir esa carpeta con otras personas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso con Román Queral, le mando un mensaje, le doy a enviar y ya lo he compartido. También, aparte de personas, puedo compartir el enlace. Pincho el enlace. Si leemos tranquilamente pone restringido, solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Cambiar a cualquier persona con el enlace. Si pincho aquí, me dice que con este enlace, si yo se lo comparto a un amigo, a un conocido o a alguien, pincho aquí en copiar enlace, tiene solamente la
la función de lector, pero puedes tener la función de comentador o incluso la función de editor. Ese fichero que compartes también podría estar modificado por esta persona, pero nosotros ponemos el de lector porque lo que vas a hacer es mandar un fichero para que lo pueda ver, no lo pueda modificar y por consiguiente no lo pueda estropear o descuadrar o desajustar o modificar, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido todo un poco así lo que es el Drive, una breve explicación de cómo crear las carpetas y una breve explicación de cómo crear un doc, un fichero de documento o un fichero de Excel.